Buenos días, o buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Jesús Betancourt y soy estudiante de Ingeniería en Sistema y el día de hoy vengo a hablarles sobre la planificación y control de proyectos, sus definiciones y fases. En este caso, antes de explicar obviamente la planificación y control de proyectos, tendría que explicar qué es un proyecto en todo caso. Un proyecto es un conjunto planificado de actividades temporales que se llevan a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Este implica una serie de acciones coordinadas con el objetivo de alcanzar una meta en específico dentro de un plazo y sobre todo un presupuesto determinado. En este caso, para llevar a cabo un proyecto tenemos que pasar por distintas fases, las cuales se subdividen en diferentes conceptos. Tenemos la primera fase, que es planificación del proyecto, la segunda, que es programación del proyecto, la tercera es ejecución del proyecto y la cuarta es control del proyecto. En este caso, vámonos a la primera, que es la planificación del proyecto. Esta es la fase inicial y fundamental donde se define qué se quiere lograr y cómo se va a hacer. Básicamente esto puede visualizarse como el mapa que guía todo el trabajo. Si esta fase se hace bien, las demás serán mucho más fáciles. Con respecto a esta primera fase, es básicamente cuando aquí dice, donde se define qué se quiere lograr y cómo se va a hacer, es básicamente cuando planteamos un proyecto, en este caso, por ejemplo, para darle un ejemplo de este caso, sería para un proyecto de la Expoferia que tengo yo que hacer para dentro de 2 semanas, más o menos. En este caso es de un videojuego y pues tendría que visualizar qué quiero lograr, cómo voy a hacer el videojuego, qué tipo de mecánicas voy a utilizar, o qué tipo de diseño, arte, música, todo lo que tenga que ver con eso, ya visualizarlo, o más o menos decir, ¿qué quiero lograr con esto? ¿Qué quiero lograr con ese videojuego? ¿Cómo quiero hacer este videojuego? Y obviamente cómo se va a hacer en este caso, cada una de las mecánicas, funciones, músicas, ambientes, todo lo que tenga que ver con eso. Esta parte se subdivide en como cuatro categorías, por decirlo, o cuatro partes, que sería determinación de objetivos, definición del proyecto, determinar los recursos necesarios y la organización del proyecto. En este caso, para la determinación de objetivos, aquí es básicamente donde se responde a la pregunta clave que queremos lograr con este proyecto. En este caso, los objetivos deben de ser claros, específicos y medibles. Por ejemplo, en lugar de decir simplemente queremos mejorar una página web, tendríamos que decir algo tendríamos que decir algo como, por ejemplo, queremos aumentar las ventas online en un 15% en los próximos 6 meses, rediseñando en este caso la página web, poniéndola mucho mejor de lo que anteriormente estuvo. Es importante que gran parte del equipo, o bueno, todo el equipo, entienda y esté de acuerdo con estos objetivos. En este caso, se plantea un objetivo en específico. Queremos alcanzar tal cosa, o queremos hacer un juego de tal magnitud, o tal nivel, o con tantas características o tantos detalles. Y ya las personas tienen que ponerse en acuerdo para saber si ese tipo de objetivo que se quiere alcanzar es factible o da chance o oportunidad para poder terminarlo dentro de un lapso de tiempo que se disponga, pues, que se tenga propuesto. Por ejemplo, en 2 semanas hay que básicamente calcular tanto el tiempo como las dificultades en actividades que se tengan. Que de esto ya hablaré un poco más adelante. En este caso tenemos la definición del proyecto. Una vez que sabemos qué queremos lograr, en esta subdivisión básicamente se detalla qué implica el proyecto. Se define el alcance, es decir, que si se va a hacer, que sí se va a hacer y que no. Las entregas, es decir, qué resultados o productos se obtendrán de esto y los requisitos, es decir, qué necesita el proyecto para poder funcionar. Y se establecen las condiciones de éxito, cómo sabremos que el proyecto fue exitoso y bueno, básicamente es como dibujar los límites del trabajo. Con la parte que yo dije de cómo sabremos que el proyecto fue exitoso, es básicamente cuando este, proponemos diferentes actividades o diferentes tareas para que se realice, en este caso, el proyecto, y estas este, cumplen con todas las características que se pidieron desde un principio y obviamente pues sale factible para la persona que decidió de realizar el proyecto, pues obviamente de esta manera sabemos que ya todo fue un éxito y obviamente pues el proyecto salió
perfecto, por decirlo de esta forma. Tenemos la programación del proyecto. Una vez que sabemos qué vamos a hacer y con qué, en esta fase se define cuándo se va a hacer. Y es básicamente como crear el cronograma o el calendario del proyecto. En este caso cuenta con tres fases, o bueno, tres partes, que son la secuencia de actividades, programación de recursos y la asignación de recursos. En este caso, cuando se refiere a secuencia de actividades es porque se identifican todas las tareas o actividades necesarias para completar el proyecto y se determina el orden en que debe de realizarse, cuál va primero o qué depende de qué. Por ejemplo, no puedes pintar la pared antes de construirla, como bien se dice. En este caso, para dar un ejemplo de la secuencia de actividades, es básicamente como un orden jerárquico, donde se define qué actividad es más importante que otra. Por ejemplo, no puedo plasmar yo un dibujo, ¿verdad? En un videojuego sin antes saber las mecánicas de cómo se va a ver. No puedo dibujar un dibujo, o sea, no puedo hacer un proyecto tridimensional si al final resulta que las mecánicas que voy a utilizar van a ser en 2D. Todo esto tiene que ver justamente con la parte mecánica. No puedo empezar algo sin antes terminar este algo. Por eso es que se definen de manera jerárquica las actividades que se deben de realizar primero, para luego pasar a posteriores y de esa manera este, cumplir, en este caso, con cada una de las actividades y su orden, pues. Tenemos luego la programación de recursos. Una vez que sabemos las actividades y el orden correspondiente de cada una, en esta subdivisión se asignan los recursos específicos a cada actividad. Por ejemplo, qué persona hará qué tarea, qué máquina se usará para qué parte del proceso. Y bueno, obviamente aquí se busca optimizar el uso de los recursos para que no haya cuello de botella, por decirlo en este caso. En este caso, un ejemplo de cada asignación, básicamente la tarea que tendrá cada una de las personas es, por ejemplo, con el proyecto que tengo en mente, justamente que en este caso, por decirlo, este es un PDF que yo estaba haciendo para justamente un proyecto que tengo a final de semestre, donde cada persona tiene obviamente variándolo entre diseño, programación y arte, cada persona tendrá una especie de actividad en específico. Tienen lo que va a ser, por ejemplo, programador principal, director de arte, artista conceptual. Este es básicamente de qué se encargará cada persona. Obviamente ya en otras funciones, básicamente tengo qué va a hacer cada persona. Y bueno, obviamente una de las cosas principales es definir el concepto que se definió anteriormente en las primeras, definir el concepto del videojuego, bueno, en el proyecto en este caso. Que bueno, en mi proyecto como es un videojuego, obviamente defino qué es, de qué tratará y todo esto, qué motor o qué herramientas se tienen que utilizar para poder crearlo, las reglas, estilos de progreso y metodología, obviamente todo esto tengo que abarcarlo antes de empezar con el proyecto, como quien dice. Bueno, asignación de recursos, que es la que me faltó. Esta es la parte donde se concretan las asignaciones que se definieron en la programación de recursos. Se asignan formalmente a las personas, equipos o materiales a las tareas específicas en el cronograma. Es decir, es como, por ejemplo, quiere decir que Juan Rodríguez va a realizar X actividad del 15 al 20 de julio. Para esto, pues en mi caso, no lo tengo por fecha porque no puedo especificar una fecha límite, pero sí puedo identificar que es de cierta semana tengo que terminar una mecánica en específico o una parte de esa actividad para luego pasar a posteriores, dejando, por ejemplo, de principales o de principales actividades las mecánicas de un juego, pasar a las segundas que vendrían siendo este diseño y el tercero, pues tercera parte, por decirlo así, primera parte mecánica, segunda parte diseño, tercera parte corrección de errores. Es así básicamente como yo lo quisiera visualizar o como visualizo en este caso, pues mi proyecto. Tenemos la ejecución del proyecto. Esta es la fase donde el trabajo real ocurre. Es cuando el equipo pone en práctica todo lo planificado y programado. Se construyen los productos, se realizan los servicios, se implementan las soluciones. Durante esta fase es crucial la comunicación constante y la resolución de problemas que puedan surgir. Aquí es donde se hace, por decirlo de esta forma. Con la parte de comunicación constante es porque cada una de las personas que llevan una tarea asignada deben de estar constantemente en comunicación, bien sea con la persona líder del proyecto o constantemente con otras personas o integrantes del grupo para saber si van bien, si van mal, si les falta colocarle algo, si por ejemplo, me toca hacer una parte del proyecto, termino esa parte, se la paso a mis compañeros y mis compañeros testean, básicamente, por decirlo de esta forma, testean lo que hice y ya luego ellos me dicen, ve, encontré un error en tal parte, mira, faltó tal cosa. Y así constantemente tiene que haber una comunicación para ver, o bueno, qué parte de la actividad que estás realizando se realice correctamente.
constantemente. De lo contrario, pues obviamente va a surgir un error a futuro. Y luego tenemos aquí lo que es el control del proyecto. En este caso está la fase continua y vital, donde se monitorea, se mide y se compara el progreso real del proyecto con lo que se planificó. El objetivo es identificar desviaciones cuando algo no va según lo planeado y tomar acciones correctivas para que el proyecto regrese a su curso o ajustar el plan si es necesario. Es como el tablero de control del proyecto. En este caso, quisiera aclarar aquí una parte que dice y compara el progreso real del proyecto con lo que se planificó, es porque básicamente siempre se tiene una idealización de un proyecto. Siempre se tiene como la idea de que quiero implementarle tal cosa, quiero añadirle tal cosa, quiero hacer un juego de tal magnitud, quiero crear una página web con tales diseños. O sea, siempre se tiene como una idealización, pero obviamente muy diferente es lo que uno imagina a lo que uno realmente termina de hacer. Por eso es que antes de crear parte del proyecto, la estructura completa u original del proyecto, primero se terminan de hacer borradores. Básicamente una visualización de cómo se quiere obtener el proyecto. Para este caso, pues yo en mi caso muchas veces utilizo Paint o cualquier tipo de programa de dibujo con tal de realizar una especie de borrador de un mapa, un nivel, una cinemática, una mecánica, una especie de menú o pantalla, con tal de realizar dibujos, con tal de yo decir, ok, me gusta cómo lo veo, se lo paso a los muchachos, ellos me dicen, mira, ve, yo creo que si le colocamos un árbol aquí, una sombra de este lado, pues quedaría mucho mejor. Y obviamente así va el borrador. Es como no voy a dibujar directamente en el cuadro, ¿verdad? En el lienzo, sino que primero utilizo un borrador antes de plasmarlo aquí, porque si lo hago aquí, pues obviamente va a tomar mucho tiempo después si cometo errores en esta parte. Por eso es que primero se hacen borradores, o bueno, se tiene la idea de que primero se hagan borradores antes de empezar con estas actividades, o con la parte completa, por decirlo así. Obviamente con el objetivo de identificar desviaciones es mayormente cuando tenemos, por ejemplo, algún tipo de idea con respecto a una parte o actividad en específico y pues obviamente al final no resalta según lo planeado y se va visualizando durante los ajustes. Por eso es que aquí se dice que se toman acciones correctivas para que el proyecto regrese a su curso. En este caso, cuando algo no va según lo planeado, bien sea, por ejemplo, que encontramos un límite en el motor gráfico que estamos utilizando, por lo tanto hay que utilizar una medida clave para poder reemplazar una parte de una mecánica. Por ejemplo, si encontré límites al momento de hacer la mecánica, tengo que buscar una manera, ya sea creativa o de cualquier otra forma, para reemplazar esa idea que tuve desde un principio, reestructurarla a algo que me salga más factible y que entre dentro de los límites del programa o herramienta que tomé como inicial. Y de esa manera, obviamente, no solamente cambia esa actividad, sino que también, si es muy drástica, cambiarían las siguientes actividades. Y obviamente también aumentaría o disminuiría también el plazo del tiempo acordado. Y bueno, obviamente si gran parte de todas estas actividades o pasos, fases de un proyecto se llevan a cabo correspondientemente, siendo obviamente la parte más fundamental, la principal, lo que es la planificación del proyecto, pues el proyecto saldría a flote, como quien diría, y pues saldría de manera perfecta. Esto sería todo. Muchas gracias por su atención, profe. Que pase buen día, buenas noches, buenas tardes.